Abrimos nuestro espacio de hoy contándoles que el primer ciclo literario Abarán en mayúsculas, que desde el pasado mes de septiembre, con la organización de Librería Victorio Lucas y la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Abarán, ha reunido en nuestro municipio a destacados escritores y escritoras de la talla de Gonzalo Giner o Marta Robles, entre otros, echa la llave este jueves, día 2 de diciembre, con la presencia de otro de los grandes de nuestro país, Javier Sierra, que traerá bajo el brazo su último libro titulado El mensaje de Pandora, una novela llena de misterios, intriga y conocimientos, y que hoy queremos acercarnos un poco más a la obra de Javier Sierra y al propio autor, saludándole a través del hilo telefónico antes de su visita esta noche a nuestra localidad. Javier Sierra, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantados, es un gran lujo para nosotros poder contar con un escritor tan de moda, tan de actualidad y que tantos premios ha obtenido y que tan buenos ratos nos ha hecho pasar con sus escritos. Esperamos también que disfrute esa visita hoy a nuestro municipio. Seguro que sí. Al final forma parte también de la misión de los escritores, no solo redactar sus textos, sino también ayudar a compartirlos con quienes se acerquen con curiosidad a sus páginas. Y eso es lo que va a pasar esta tarde en esta presentación del mensaje de Pandora en Abarán. Finalmente, el mensaje de Pandora es una novela que trata de explicar en clave literaria muchas de las cosas que estamos viviendo en estos años, ¿no? En estos años de pandemia. Visto también con la perspectiva de la historia. No es la primera vez que nos enfrentamos como civilización a un episodio de este tipo. De hecho, llevamos haciéndolo y sobreviviendo a ello desde hace 10.000 años, desde que inventamos la agricultura y la ganadería y empezamos a convivir con virus en nuestro entorno más cercano. Sí. Y echando la vista atrás a esa historia podemos aprender muchas lecciones, así que esta tarde voy a repasar algunas de las que yo he aprendido y las que cuentan mis personajes en esa novela. No sé si será fruto de la casualidad, pero ¿no le parece que Pandora haya abierto en estos días su caja, que trae esos grandes desastres? No solo el COVID, también crisis económica, cambio climático, agotamiento de materias primas. Bueno, vivimos todas las generaciones con la sensación de que estamos ante un desafío. La vida lo es. Y es verdad que los que nos ha tocado enfrentar en esta etapa son desafíos, como lo es también nuestra civilización, de carácter global. El cambio climático está detrás también de esto que estamos viviendo con la pandemia. Muchos de los virus se están viniendo arriba precisamente por las condiciones climatológicas. Y hay una enorme preocupación en las autoridades mundiales sobre lo que está ocurriendo con el deshielo en los casquetes polares, donde residen también virus y bacterias congelados desde hace miles de años, que de repente ante la falta de frío y el aumento de las temperaturas pueden reanimarse. Bueno, todo eso son partes de los desafíos a los que nos enfrentamos, pero contamos con algo que nos hace especialmente fuertes, que es nuestra necesidad de supervivencia y nuestra inteligencia. Así que, bueno, dentro de todo, yo soy un optimista antropológico. Creo que venceremos. Javier, hoy se presenta ese libro, El mito de Pandora, y le preguntaría si tiene en la actualidad la mitología hoy un apartado destacado, porque parece que se está apartando un poco el estudio del mundo clásico en las aulas, en los centros escolares. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, la mitología es un relato absolutamente vigente. Hay que pensar que los grandes episodios mitológicos se acuñan en la noche de los tiempos, cuando no existía algo tan cotidiano para nosotros hoy como es la escritura y el alfabeto que lo posibilita. En esa época primitiva, antigua, las grandes lecciones tenían que transmitirse de memoria, y la mejor manera de memorizar algo es cuando algo nos sorprende, cuando algo es tan exagerado, tan grotesco, tan llamativo, que se incrusta en nuestra cabeza para siempre, ¿no? Eso es lo que hacían los mitos, exageraban las cosas
las humanizaban, convertían los fenómenos naturales en dioses, y esos dioses a su vez vivían toda clase de peripecias extravagantes, y eso hizo que durante mucho tiempo, muchas generaciones, muchos milenios, las lecciones se transmitieran de boca a oído sobre la base de esos relatos tan exagerados, ¿no? Pero detrás de esos relatos hay lecciones, hay información, hay cosas que todavía hoy siguen siendo actuales y válidas, y por eso estudiar clásicas es interesante e importante, porque define algo tan básico como saber de dónde venimos y cómo reconocer quiénes somos. Siempre que un dogma cae, un mundo nace. ¿Qué significado tiene esta afirmación suya? Pues tiene un significado que creo que es muy vigente en la época en la que estamos, ¿no? Vivimos épocas dogmáticas. Antiguamente los dogmas se adscribían a la religión y quienes no comulgaban con ellos podían terminar en la hoguera. Pero hoy se adscriben a las ideologías políticas, a esas discusiones en los parlamentos desde ópticas irreconciliables. Son ideas dogmáticas que nos impiden avanzar. Toda idea dogmática parte de la presunción de que estamos en la verdad, pero lo cierto es que cualquiera que se dedique al estudio, da igual de qué materia, sabe que cuanto uno más estudia, menos sabe. Lo reconoce, se da cuenta de lo mucho que queda por aprender. Por lo tanto, el dogmatismo es el recurso de los ignorantes, sea en la dimensión que sea. Y eso es algo que yo he intentado incorporar en mi texto, en mi novela, para que los lectores reflexionen sobre ello. ¿Le gusta adentrarse en los entresijos de la historia? ¿Qué misterio le apasiona más? Es difícil quedarse con uno. Yo he pasado por muchos, ¿no? Desde mi fascinación temprana, por ejemplo, por los constructores de catedrales góticas, que de repente en el siglo XII, en medio de la Edad Media, de una Edad Media arquitectónicamente torpe, supieron levantar unos templos basados en las matemáticas de una manera fulgurante. No sabemos de dónde surgieron todos esos constructores, ignoramos sus nombres, nos maravillamos ante el hecho de que aparecieran simultáneamente en muchos lugares de Europa. Para mí eso, por ejemplo, es un misterio de nuestra historia medieval muy, muy fascinante. Pero también he pasado por otros. He podido pernoctar, por ejemplo, en la Gran Pirámide en Egipto, imitando la noche que pasó Napoleón en su interior en 1799 y que le cambió la vida, y con ello también cambió la historia de Europa. O me he sumergido en los misterios del descubrimiento y la exploración de América, que están llenos de incertidumbres, ¿no? Cuando nuestros antepasados llegaron al Nuevo Mundo, creyeron haber alcanzado el paraíso terrenal, quizá encontraron las pistas de las tribus perdidas de Israel de las que hablaba la Biblia, por lo tanto tenían una visión mítica de un territorio e incorporaron en ese territorio muchísimas incógnitas. Esas también me fascinan. En fin, que como ves, el pasado para mí está lleno de preguntas, y eso hace que sea muy interesante. Ha conseguido muchos premios, entre ellos quizá el más prestigioso, el Planeta. ¿Qué suponen los premios para la trayectoria de un escritor? Suponen un reconocimiento, pero suponen también una señal de aviso a los lectores que están pendientes de ese tipo de reconocimientos. Es verdad que el Planeta es un premio que me llega en 2017 con una novela a medio camino entre lo histórico y lo policíaco, que es El fuego invisible, pero antes ya había recibido otros reconocimientos en otros países, gracias a la publicación de mis obras en muchos de ellos, ¿no? Y al final los premios lo que te dan es visibilidad para seguir ganando lectores. Si a un lector lo convences con una buena historia, te va a acompañar siempre, y eso es muy difícil de conseguir, pero a la vez muy bonito. Leyendo su biografía sabemos que ya ha llegado a los 50 años. ¿Qué le supone vitalmente el haber llegado a esta edad que para muchos es la mitad de la vida? Bueno, es el periodo de madurez, ¿no? Uno cuando llega a esta edad tiene cierta perspectiva sobre las cosas y evidentemente esa perspectiva la termina transmitiendo en sus textos, es algo inevitable.
ser escritor o escritora tiene una característica como oficio muy particular, y es que cuantos más años cumples, mejor eres. No se da en todos los oficios. Hay oficios que requieren juventud y destreza manual, pero el caso de la escritura creo que se beneficia siempre con la madurez, y estoy en ese periodo, digamos, ¿no? de ir madurando poco a poco, pero a la vez, paradójicamente, también ir recuperando cosas de mi infancia. Yo creo que cuantos más años cumplimos, más nos asomamos a esos orígenes, tratando de encontrar la respuesta al quiénes somos. ¿Cómo fueron precisamente esos orígenes en la literatura de Javier Sierra? Porque tenemos entendido que comenzó muy temprano, ¿no? A los 12 años. Sí, bueno, escribir es una vocación precoz en muchas personas, ¿no? Y en mi caso, efectivamente, con esa edad, yo ya estaba escribiendo mis primeros textos en pequeñas novelitas que ilustraba, encuadernaba y compartía con mis amigos, ¿no? Pero también fueron años de descubrimiento, por ejemplo, del placer de contar a través de la radio. Yo empecé también en radio, en mi ciudad natal. Yo soy de una ciudad muy pequeña, que es Teruel, en donde había varias emisoras de radio que tenían programación infantil, y yo me sumé al equipo de algunos de esos programas, y allí, bueno, pues me estrené como comunicador y descubrí la maravilla que es tener un dominio correcto de la palabra para poder contar historias. Así que, bueno, me ha acompañado, digamos, que esa vocación desde temprana edad, y para mí el mayor premio, antes preguntabas por ellos, es el haber podido llegar a estos 50 años siguiendo esa estela, ¿no? La de querer seguir contando y compartiendo historias. Y en esta tierra que en ocasiones tenemos tan olvidada, es famoso el dicho de Teruel también existe, ¿qué papel ha tenido en su vida y en su obra sus orígenes en esta tierra? Bueno, yo viví en Teruel hasta los 15 años, por lo tanto, todo lo que es la infancia y la primera adolescencia la pasé en una ciudad que entonces tenía 25.000 habitantes, con un casco histórico que se remonta a la Edad Media, al siglo XII-XIII, lleno de monumentos y de murallas que contaban de manera muda sus historias, pero que pocas veces los mayores se detenían a explicárnosla a los jóvenes, a los niños, y yo creo que eso configuró una manera de ver la vida, ¿no? y de entenderla. Yo concibo las relaciones humanas como algo de proximidad, ¿no? Me gusta recordar los nombres de mis vecinos y hablar con ellos y en fin, hacer estas cosas que se hacen en los pueblos habitualmente, pero que en las grandes ciudades se han perdido, ¿no? Y creo que es importante, muy importante, en fin, tener esa perspectiva cuando uno escribe, ¿no? Las historias que llegan son siempre las historias de proximidad, no solo las grandilocuentes. Javier, ¿quiere que las generaciones jóvenes están por la lectura en esta época en la que hay tantos estímulos y tan rápidos, emociones y impactos visuales y muy potentes en el día a día? ¿Cree que están teniendo ese tiempo para pararse y leer? Bueno, los últimos índices de lectura en España son muy prometedores. Hay un incremento de la población lectora, y ese incremento se ha notado mucho también en las generaciones jóvenes. Hay una oferta maravillosa para los lectores más tempranos en las librerías, que quizá en la época de mi infancia pues no existía como tal, y todo eso nos permite ser optimistas. Es verdad que se compite con otras formas de narrativa, como las series en televisión o los videojuegos, pero yo creo que si se educa a las nuevas generaciones desde el primer momento, descubrirán que, a diferencia de la tele o de la pantalla en la que ellos pueden encontrar historias, los libros les hacen copartícipes de la historia. Es decir, pasa como la radio, ¿no? El que escucha la radio o el que lee un libro le pone imágenes a lo que está recibiendo y es co-creador, forma parte del proceso, y por lo tanto la manera de vivirlo es mucho más intensa y directa, ¿no? que a través de una pantalla donde todo te lo dan hecho. Si eso somos capaces de transmitirlo, y creo que lo estamos haciendo,
tenemos una futura generación de lectores garantizada. Y me gustaría, Javier Sierra, para terminar, plantearle una pregunta que nos pareció muy interesante. Nos dejó en el aire el anterior autor que desfiló por este ciclo, Abarán en mayúsculas, que fue Gonzalo Giner, y era que le preguntásemos a Javier Sierra qué es lo que hace cuando da por terminada una obra, cuando da por concluido un libro, si tiene alguna celebración especial o qué hace en ese momento. Bueno, tendré que explicarle a Gonzalo, que es buen amigo, Gonzalo Giner, que yo nunca doy por terminada una novela, ¿no? En eso me parezco un poco a los pintores del Renacimiento, que no daban tampoco en algunos casos por terminada nunca una de sus obras. Le pasaba, por ejemplo, a Leonardo con la Gioconda, ¿no? Uh-huh. Él la estuvo retocando y repintando hasta el último de sus días en Francia. Pues a mí me pasa un poco eso con mis obras. No es que las reescriba continuamente, porque no lo hago, pero sí que las vigilo, sí que me gusta seguir su evolución y el efecto que causan en los lectores. Así que no celebro de manera especial el haber terminado una novela, porque siempre tengo la sensación de que no se ha acabado. Nos quedamos con ganas de seguir hablando con Javier Sierra, de preguntarle otras muchas cosas. Le queremos agradecer enormemente estos minutos que nos ha dedicado y vamos a avanzar a los oyentes que se ha cambiado la ubicación del acto, porque en principio todos se han realizado en la Biblioteca Municipal Don José Vargas, pero en esta ocasión, para dar un mayor aforo a las personas que quieran asistir, va a ser en el Teatro Guerrero Mendoza del edificio Cima a la misma hora, a las 8 de la tarde. Javier Sierra, muchas gracias por atender nuestra llamada. Le deseamos que tenga una grata visita hoy a nuestra localidad y que se lleve un buen recuerdo. Seguro que sí. Un fuerte abrazo y nos vemos en Abarán. Muchas gracias. Hasta la noche.